Guare, queridos hermanos, quiero hablarles un tema en este momento que lo quise titular El peligro del poder. El peligro del poder. Creo que todos estamos al tanto lo que ha acontecido, ¿verdad?, con el tema Venezuela, cuando el 3 de enero, a través de una intervención norteamericana, pues se llevaron, ¿no?, preso al que estaba gobernando Venezuela y ahora está, pues, en Nueva York para rendirle cuentas a la justicia de ese país. Y obviamente eso ha traído posiciones divididas. Algunos estamos contentos, otros no están muy contentos por cuanto el tema pasa por lo ideológico muchas veces. Creo que si la persona es afecta a la ideología izquierdista, pues sencillamente condena la acción, no le parece, pero a su vez obvia todo un montón de violaciones que este señor también había causado a los propios venezolanos y aquel que por ahí también es de más afín a la derecha, entonces simplemente aprueba lo que aconteció, se alegra por lo que aconteció, pero no necesariamente significa que sabe el trasfondo de todo el sufrimiento que el pueblo venezolano padeció y venía padeciendo. Pero yo en este video quiero hablar de algo más profundo que la ideología. No quiero hablar de la ideología izquierdista ni la ideología de derecha. Quiero hablar de algo más profundo que fue lo que llevó a que esta situación o a que este acontecimiento se diera el 3 de enero. Y el acontecimiento y el tema más profundo pasa por el amor al poder. Por eso es que el tema que quiero compartirle lo titulé El peligro del poder, hermanos. El peligro del poder. Como el poder, cuando muchas veces los hombres creen que el poder pueden acumular poder ilimitadamente, pues la Biblia nos enseña otra cosa. Acumular poder supone una autodestrucción de esa persona, por cuanto los hombres no fueron creados para acumular poder. En Génesis capítulo 10 versículo 8. Vamos a leer, lo voy a leer. Y en Génesis 10:8, mis hermanos, encontramos lo que sería el primer dictador de la historia humana. Permítame leerlo. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Acá lo vemos en Génesis capítulo 10:8, donde se habla del primer poderoso en la tierra. Este primer poderoso se le conocía como Nimrod. Seguramente Nimrod, hágase la idea que Nimrod era probablemente un negro grandote con una capacidad física increíble porque era descendiente de Cus y los descendientes de Cus, a partir de ahí es donde se gesta lo que conocemos como la raza negra o la raza africana. Entonces, Nimrod era un hombre poderoso, un hombre que seguramente en las primeras instancias de su vida, toda esa capacidad atlética, toda esa fuerza que tenía, lo utilizaba para cazar animales. Seguramente cazaba animales con una violencia increíble, con una fuerza tremenda, pero poco a poco las intenciones de Nimrod se fueron desviando hacia los hombres. Entonces ya Nimrod no solamente cazaba animales, sino que empezó a cazar hombres, a subyugar hombres, a controlar a hombres en contra de su voluntad. Entonces Nimrod, cuando estudiamos toda esta parte de Génesis y estudiamos en profundidad la vida de este hombre, Nimrod se constituye en el primer dictador sobre la tierra, el primer hombre que empezó a subyugar a otro hombre, a obligar a otro hombre en contra de su voluntad a hacer lo que él quería. Y eso pues se llama dictadura. Es un sistema dictatorial. Nimrod es el primer hombre que tenemos registrado en las escrituras con esa actitud. ¿Por qué? Porque Nimrod no entendió el peligro del poder, porque simplemente Nimrod empezó a acumular, empezó a amasar tanto poder
que ya llegó un momento en donde sencillamente el mismo poder que él había acumulado por tanto tiempo, lo termina destruyendo, lo va a terminar destruyendo. Eso se ve en los capítulos más adelante del Génesis. Y es lo mismo que sucede hoy. Por eso es que estoy hablando en este momento acerca de lo que significa el trasfondo de todo esto. No pasa por la ideología, no pasa por ser derecha o por ser de izquierda, pasa por el peligro del poder, porque para aquellos que no lo saben y seguramente no están muy documentados en el tema, en la historia humana han existido dictadores de derecha como también han existido dictadores de izquierda. Han existido dictaduras terribles militarmente hablando que eran dictadores que eran afines a la ideología de derecha, así como también han existido dictadores brutalmente terribles que también son afines o fueron afines a la ideología de izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que el tema no pasa por la ideología, no pasa por la ideología, pasa por nuestra naturaleza, pasa por lo que enseña las escrituras, pasa por lo que dice las escrituras. Hay un tremendo peligro, mis hermanos, hay un tremendo peligro en el poder. El hombre no tiene la capacidad, si realmente no permite que las escrituras le enseñen sobre este tema, el hombre no tiene la capacidad para acumular poder. El único que puede acumular todo el poder, toda la gloria y toda la honra sin que esto le afecte en su naturaleza es Dios, es Jesucristo. Son los únicos que pueden acumular todo el poder, toda la gloria, toda la honra, sin que esto afecte su naturaleza. Los hombres no tenemos tal capacidad. Cuando un hombre acumula todo el poder, cuando un hombre acumula toda la admiración, es muy probable que todo ese poder lo va a terminar destruyendo. Y por eso le voy a enseñar a la luz de la Biblia, porque en la Biblia tenemos ejemplo de lo que significa el peligro del poder. Así que vamos a ver rápidamente tres grandes peligros del poder y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Número uno, mis hermanos, el poder nos vuelve necios. El poder nos vuelve necios. Cuando un hombre acumula poder, este hombre se vuelve necio. En los salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y usted dirá, pero qué necedad, ¿cómo un hombre llega a este nivel de decir que no hay Dios? Bueno, la Biblia dice que es una necedad, pero cuando pasa esto? Fíjese que el salmista no dice que solo lo dice, no, él lo afirma en su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre que seguramente ha absorbido tanto poder, tiene tanto poder que ahora se cree más allá de lo humano. Se cree más allá de lo humano y cree que ya ahora está en un plano divino. Y eso lo hemos visto en la historia humana. Creo que en todos los siglos, todos los tiempos, hemos visto hombres autoproclamándose Dios. Lo vimos mucho en el Imperio Romano, cuando Augusto César se proclamó el Hijo de Dios, porque anteriormente su papá César se había proclamado Dios. Los faraones se creían Dios, se creían divinos. Muchos griegos también se creían divinos. El imperio babilónico, casi todos los imperios hemos visto esa misma tendencia. Hombres mortales, hombres comunes que llega un punto donde acumulan tanto poder que se creen Dios. El ejemplo bíblico que les traje es el ejemplo de Nabucodonosor. Creo que todos o la gran mayoría deberíamos conocer la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor lo encontramos esta historia en Daniel capítulo 4 versículos 24 al 27. Ahí está la historia de ese acontecimiento que le pasa a Nabucodonosor, y es que Nabucodonosor llegó un momento en donde su imperio era prácticamente
todo el mundo conocido. Nabucodonosor era dueño prácticamente del mundo entero. Daniel lo dice. Y Nabucodonosor tiene un sueño. Nabucodonosor tiene un sueño y en el sueño él ve como un árbol enorme y de ese árbol, bueno, venía todo, las aves, todo el mundo comía de ese árbol. Entonces Nabucodonosor de pronto ve que ese árbol lo cortan, ese árbol, dejan todavía una raíz de ese árbol, pero ese árbol lo cortan. A todas estas se preocupa Nabucodonosor y manda llamar a Daniel para que le pueda interpretar el sueño. Efectivamente, Daniel, siendo un hombre con el Espíritu de Dios, siendo un hombre con un espíritu superior, como le decían en Babilonia, Daniel interpreta el sueño y lo que le interpreta Daniel a Nabucodonosor era que muy pronto él iba a terminar en la locura. ¿Cuál iba a ser la razón de la locura de Nabucodonosor? ¿Por qué Nabucodonosor iba a terminar loco? Porque Nabucodonosor se ensorbeció. Nabucodonosor se volvió soberbio. Nabucodonosor se volvió necio. Llegó un momento donde Nabucodonosor no solamente era poderoso, sino que se creía todopoderoso. Y Dios decidió tomar acciones, Dios decidió intervenir y a raíz de eso Dios le dijo a Nabucodonosor por medio de Daniel que él iba a entrar en un periodo de locura. 7 años iba a entrar en un periodo de locura Nabucodonosor. ¿Hasta cuándo le iba a durar la locura a Nabucodonosor? Hasta que Nabucodonosor reconociera que por encima de él había uno, reconociera al Altísimo. Y efectivamente, mis hermanos, Nabucodonosor fue ese necio que el poder lo volvió necio. El poder le hizo creer que era Dios cuando no era Dios, era un simple mortal. Lo mismo está aconteciendo hoy. Lo mismo pasa en Latinoamérica, lo mismo pasa en Norteamérica, lo mismo pasa en Asia, lo mismo pasa en África. El mundo está lleno de dictadores, el mundo está lleno de hombres por cuanto han acumulado poder en sus países, subyugando inclusive a la gran mayoría, robándose elecciones populares, destruyendo prácticamente todas las instituciones, toda la sociedad. Entonces llega un punto donde tienen acaparado tanto poder que ellos se creen Dios, se creen invencibles, creen que no van a morir nunca, creen que nunca la justicia de Dios los va a alcanzar o la justicia terrenal los va a alcanzar. Entonces, miren el peligro del poder. El primer peligro que supone el poder, que crea el poder, es que el poder vuelve a ese poderoso necio, lo vuelve necio porque todo hombre, los hombres pueden llegar a ser poderosos. Lo leímos en el caso de Nimrod y lo hemos visto también a través de la historia humana. Los hombres pueden llegar a ser poderosos, pero ningún hombre llegará a ser todopoderoso, porque todopoderoso solo es Dios. Todopoderoso solo es Jesucristo, el único que puede tener, que tiene todo el poder de verdad se llama Jesucristo y en su naturaleza no es afectado porque Él no es humano, Él es Dios, por eso Él sí puede tener todo el poder. Pero un ser humano, un hombre mortal, un hombre que envejece, así como usted y yo envejece, no debería creerse Dios, no debería subyugar a su nación solamente por sentirse Dios. Pero es el peligro del poder. El poder nos vuelve necios. El poder vuelve a los hombres necios. El poder vuelve inclusive, acá hablo un poquito ya dentro de las iglesias, muchas veces ese poder que estamos hablando que es tan nocivo en el mundo, también muchas veces ese poder tan nocivo empieza a penetrar también la iglesia y muchos pastores, muchos líderes empiezan a acumular tanto poder que al igual que los dictadores del mundo, empiezan a ejercer autoritarismo, empiezan a ejercer dictaduras dentro de la iglesia
y es la misma realidad que el mundo. Terminan siendo dictadores, terminan siendo líderes abusivos, terminan siendo líderes que se creen Dios, terminan siendo líderes que creen que son el dueño de la iglesia y se les olvida que la iglesia ya tiene dueño, que la iglesia le pertenece a Jesucristo. Así que no solo estamos hablando de dictaduras en el mundo, no solamente estamos hablando de dictadura en los países, hay mucha dictadura también en el cristianismo moderno, hay mucha dictadura en algunas iglesias, hermano, lamentablemente. Pero ¿sabe cuál es el final de todo? Que el mismo destino que van a correr los dictadores en el mundo por cuanto no supieron manejar el poder, es el mismo destino final que también van a correr todos esos pastores que tampoco supieron manejar el poder, que de hecho dentro de la iglesia ni siquiera tenía que haber entrado el poder, porque la iglesia no ha sido llamada a ser poderosa, ni ningún pastor ha sido llamado a ser poderoso, sino que hemos sido llamados a servir, al servicio, a ser siervos y no poderosos. Segundo ejemplo de los daños, de los peligros que supone el poder. Ya le dije, número uno, que el poder nos vuelve necios o el poder vuelve necio a aquellos que abrazan el poder como si fuera no sé qué cosa. Número dos, el poder emborracha, mis hermanos. El poder emborracha. El poder emborracha. Y después que el poder te emborracha tanto, cuando llega la justicia de Dios, pues te toca empezar a vomitar todo ese poder. Hay un hombre en la Biblia que le pasó eso. Este hombre se llamaba Belsasar. Lo encontramos en Daniel capítulo 5, versículo 1 al 6. Encontramos esa historia. Usted lo puede buscar en su casa. Si me está siguiendo en esta enseñanza, abra su Biblia, lea. Yo por factor de tiempo no quiero hacer esta enseñanza muy larga. No me aboco a leer como debería. Pero en Daniel capítulo 5, versículo 1 y 6, la Biblia nos habla que Belsasar, estando en el trono, estando en el gobierno, Belsasar decide hacer una fiesta, decide hacer un banquete. Y en el banquete, mis hermanos, te va a leer que dice que el banquete se desató exceso. Empezaron a tomar vino, 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 y prácticamente todo el reino estaba emborrachado. Hasta que llegó un momento en donde a Belsasar se le ocurre ordenar que trajeran los utensilios sagrados de Dios que Nabucodonosor, su abuelo, había tomado cuando conquistó Judá. Entonces Belsasar los mandó a traer cosas sagradas de Dios. Y a mí me llama siempre la atención en esta historia. Yo dije, qué tremendo, cómo traspasó el límite Belsasar, porque ni siquiera Nabucodonosor, que fue quien realmente había traído esas cosas de Judá, él no les dio uso. Él las trajo de Judá y él las colocó en un lugar aparte, ahí en Babilonia. Ni siquiera Nabucodonosor se atrevió a darle uso a esas cosas que todos los pueblos sabían que esos utensilios de Israel eran utensilios sagrados a Jehová. Pero es lo que pasa cuando el poder nos empieza a emborrachar. No solo estaba emborrachado físicamente por el alcohol que habían consumido Belsasar y toda su gente, sino que también el poder lo tenía emborrachado, hermano. El poder lo tenía totalmente emborrachado. Y el ejemplo es válido porque cuando nosotros cuando alguien se emborracha, gracias a Dios, no es mi caso, no es mi caso, gloria a Dios, pero cuando alguien se emborracha, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en donde el alcohol, tanto alcohol acumulado en el cerebro, en el cuerpo, ya es el alcohol que te está dominando, ya es el alcohol que está tomando control. Por eso que hay gente que se emborracha, no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, porque pierde conciencia, pierde control de su cuerpo, pierde control de sus palabras, pierde control de sus razonamientos. Es el alcohol que está mandando. ¿Por qué? Porque está emborrachado. Lo mismo pasa con la borrachera del poder. Llega un momento en donde esos gobernantes
Ya no son ellos que están hablando, ya no son ellos que están tomando decisiones, ya ahora es el poder que los tiene esclavizados, es el poder que los tiene tomados. Por eso es que a veces usted ve a algunos gobernantes tomando decisiones que usted dice, Dios mío, pero ¿cómo este hombre va a decidir esto? ¿Cómo este hombre va a hacer eso? Han habido dictadores a través de la historia, hermanos, que han ordenado la ejecución de millones de personas de su propia nación. Hay hombres que han encarcelado gente de su propia nación. ¿Por qué? Porque están emborrachados con el poder. El poder los emborrachó de tal manera que ya no tienen control de sí mismos. Ahora es el poder que los tiene locos, están desesperados, no pueden perder el poder y por no perder el poder hacen lo que sea. Porque el poder los tiene emborrachados. Belsasar mandó a traer los utensilios sagrados de Israel para poder echarle alcohol y hacer todo su exceso, pero ahora con las cosas sagradas de Dios. Pero Dios dijo algo, Dios respondió. Dios no pasó por alto esta borrachera, no solamente de alcohol, sino de poder que tenía Belsasar, ese atrevimiento que tenía Belsasar pensando que él podía tocar estas cosas sagradas de Jehová. Llega un momento en donde mientras se están emborrachando con los utensilios sagrados del templo, con los utensilios sagrados de Jehová, que solo eran relegados para el servicio a Jehová, están emborrachándose con esos utensilios. Llega un dedo es que empieza a escribir en la pared y el dedo empieza a escribir una frase y dice la Biblia que en ese momento Belsasar palideció, sus piernas empezaron a temblar. Yo creo que usted lo lea, quiero que lo lea. Abra su Biblia para que lo lea cuando pueda. Sus pies empezaron a temblar, porque él veía un dedo escribiendo su juicio en la pared. Y esto se llamaba la escritura en la pared. A partir de ese momento mandan a buscar a Daniel, mandan a buscar a todos los magos del reino. Y Daniel, que era un hombre con un espíritu superior, un hombre con el Espíritu Santo, Daniel interpreta el sueño y Daniel le dice un montón de cosas a Belsasar, perdón, pero en resumen y en final, lo que le dice, el reino te será quitado. Te emborrachaste tanto con el poder que Dios tuvo que tomar acciones. El reino te será quitado hoy mismo. Y el versículo 30 al 31 de Daniel capítulo 5, permítame buscarlo para leerlo porque es realmente interesante lo que dice este pasaje. Daniel 5 30 al 31 se los voy a buscar lo más rápido posible porque quiero que ustedes vean que Dios no juega, mis hermanos, Dios no juega. Cuando el hombre realmente no sabe manejar el poder y empieza a emborracharse de poder, Dios tiene que tomar acciones. Daniel le dijo, el reino te será quitado. Y miren lo que dice acá, Daniel 5 30 al 31 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. El mismo día que Daniel le dijo, por cuanto tomaste las cosas sagradas de Jehová para llevar adelante tus excesos, vas a perder el reino. La misma noche llegaron los medos y los persas, invadieron toda Babilonia y mataron a Belsasar. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa de la pérdida de este reino? ¿Por qué Belsasar perdió este reino? Porque se emborrachó de poder, porque el poder lo emborrachó. Y ahora que el poder lo había emborrachado, pues llegó el momento de vomitar ahora todo ese poder. En un día todo el poder que emborrachó a Belsasar, Dios le hizo vomitar todo ese poder en un solo día. Así que mis hermanos, no se extrañe lo que está pasando hoy. Mire las cosas con ojos espirituales, no lo mire con ojos ideológicos. Hay tantos cristianos que no saben discernir lo espiritual, lo que está aconteciendo hoy, no solo en Venezuela, en muchas partes del mundo. Son hombres que están emborrachados de poder. Son hombres que pensaron que nunca, nunca iban a perder el poder. Se emborracharon con ella. Se emborracharon de tal manera con ella
destruyeron a familias completas, destruyeron sus países completos, solo por no perder ese poder. Se emborracharon tanto con el poder que ahora les toca vomitar todo ese poder, como le pasó a Belsasar. En tercero y último, de los peligros que supone el poder, le dijimos ya hace rato, número uno, el poder nos vuelve necios. En segundo lugar, el poder emborracha. Pero en tercer lugar, mis hermanos, y esto es lo más triste y lo más preocupante de la acumulación de poder, el poder te vuelve un sanguinario. El poder te vuelve un asesino. Y está comprobado, lo hemos visto desde Nimrod hasta nuestros días. Todos los que se embriagan de poder, todos los que acumulan poder, todos los que se enamoran del poder, terminan siendo los más grandes asesinos de la humanidad. Terminan siendo los más grandes sanguinarios que ha pasado por este planeta. Y sabemos que eso es real, porque eso lo produce el poder, eso lo produce la acumulación de poder. Hay un ejemplo en la Biblia que cada vez que yo lo leo quedo asombrado y es de una mujer. Hubo una mujer que ostentaba tanto el poder, quería tanto el poder, que esta mujer tomó unas acciones que literalmente inhumanas, tomó unas acciones inhumanas. La historia de esa mujer, antes de decirle el nombre, la encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10. Capítulo 22, versículo 10. Segundo de Crónicas, capítulo 22, versículo 10. Ahí está la historia de una mujer llamada Atalía. ¿Quién era Atalía? Para aquellos que no lo saben, Atalía fue la mamá de un rey de Judá llamado Ocosías. Ocosías, ¿quién fue Ocosías? Ocosías fue el hijo de Josafat. Ahí le suena un poquito más, ¿no? Un rey que fue muy bueno. Josafat, rey de Judá, fue un rey muy bueno, pero Ocosías, su hijo, no fue un rey tan bueno. Siguió los caminos de Baal, siguió los malos caminos. Llegó un momento en donde a Ocosías, un libertador que Dios levantó para hacer juicio sobre todos los reyes de Israel e inclusive los de Judá, que también se habían enamorado del poder, porque esto no es nuevo, hermanos. Enamorarse del poder no es nuevo. Embriagarse del poder no es nuevo. Volverse un necio por el poder. Nada de esto es nuevo. Esto es lo más viejo que hay. Está en la Biblia por cantidad. Porque los hombres no saben manejar el poder, como lo he dicho varias veces en esta enseñanza. El único que puede manejar todo el poder, toda la gloria y toda la honra sin que le afecten su naturaleza se llama Jesucristo. A Él pertenece toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Porque Cristo tuvo todo el poder. Fíjese qué interesante. Hoy hablamos de que los hombres buscan tanto el poder y cuando tienen el poder no lo quieren soltar. Son años, años aferrados a ese poder. Y para mantenerse con ese poder, para tener ese poder, matan, asesinan, encarcelan, exilian personas solo para mantenerse con ese poder. Atalía es una persona así. Atalía fue una persona así, una sanguinaria. Cuando Jehú, este libertador que levantó el Señor para limpiar para limpiar Israel, para limpiar Judá, Jehú mata a Ocosías, rey de Judá. Mata a Ocosías. Y la Biblia nos va a decir en el segundo libro de Crónicas 22, versículo 10, nos va a decir cuando Atalía, ahora vuelvo y hago el hincapié para que entendamos esto. ¿Quién es Atalía? Atalía es la mamá de Ocosías. Jehú mata a Ocosías. Cuando Atalía se entera que mataron a su hijo Ocosías, ¿saben lo que hizo Atalía? Atalía mató a todos sus nietos,
mató a todos los que venían en la línea sucesorial para convertirse en rey. Atalía los mató todos, mató toda la familia real, mató a sus nietos, mató a cualquier pariente que tuviese posibilidad de heredar el reino para ella quedarse con el trono. Por eso es que cuando usted tiene su Biblia y está por el libro de Segundo de Crónicas, va a haber una parte que dice Atalías usurpa el trono. ¿Por qué? Porque Atalías mató a todos los descendientes de Ocosías. ¿Quiénes eran los descendientes de Ocosías? Sus propios nietos. Qué sanguinaria, qué asesina. Pero estas son las cosas que produce el poder. Estas son las cosas que produce el poder. El poder te puede llevar a matar a tu propio hermano, te puede llevar a matar a tu propio hijo, te puede llevar a matar a tu propio compadre, como sabemos que pasó también en Venezuela, porque el problema no es ideológico. Por eso es que durante todos estos días yo veo a mucha gente está peleando por lo ideológico, por derecha, por izquierda. Hay gente que se dice cristiana y están apoyando a este dictador, gente que se dice cristiana y no entienden todavía las cosas espirituales. Hermanos, no es una lucha ideológica, es una lucha espiritual, es un tema de el poder, el amor al poder que tiene el hombre, la emborrachera por el poder que tiene el hombre y el peligro que supone el poder es que te puede volver en una persona sanguinaria, te puede volver una persona sin escrúpulos, te puede volver en una persona pero sin humanismo. Porque muchos dictadores para mantenerse en el poder meten preso a las personas, le destruyen la vida a millones de personas si fuera necesario, solo para ellos mantener ese poder. Miren qué tremendo es esto, mis hermanos. Miren qué tremendo es esto. Atalías mató a toda su familia prácticamente para ella quedarse con ese trono que había dejado vacío Ocosías. Y efectivamente Atalías gobernó Judá por 7 años de manera de facto, como una usurpadora del poder. Pero gloria a Dios que Dios siempre está presente en todo. En la matanza que hizo Atalías de toda su familia para impedir que ninguno subiera al trono que les correspondía por derecho, porque ella ambiciaba el poder. Ella ambiciaba sentarse en esa silla que ella veía a su hijo Cosías sentado para gobernar Judá, pues la providencia de Dios permitió que uno de los siervos de Jocosías escapara con un niño, escapara con uno de los hijos del rey llamado Joás. Y ese niño lo escondieron por 7 años, pero 7 años gobernó Atalías de manera de facto. 7 años tratando de que nadie le quite ese poder. 7 años, no lo dice las escrituras, pero seguramente 7 años persiguiendo gente, persiguiendo a aquel que pensaba diferente a ella, persiguiendo a todo aquel que ella veía como una amenaza a su trono, porque así son los dictadores, así son los que ambicionan el poder y cuando tienen ese poder, el poder los esclaviza de tal manera, el poder los emborracha de tal manera, el poder los vuelve necios de tal manera que cometen todas estas barbaries inhumanas, cometen todas estas atrocidades inhumanas, destruyen vidas por completo, matan, asesinan, hacen de todo solo por el poder, solo por el poder. La verdad que el poder es un peligro entonces, hermanos. Es un peligro entonces. Si Israel lo pudo vivir en su periodo monárquico, si Israel lo pudo vivir en su periodo de jueces, ¿cómo nosotros pensar que la humanidad no va a vivir también ese tipo de cosas? Lo hemos visto. La humanidad vive esto. Hay dictadura por todas partes en el mundo. Ahorita que estoy hablando con usted, unas van cayendo, otras van naciendo, otras se van fortaleciendo, porque al final el tema no pasa por la ideología de derecha o de izquierda. El tema pasa por el amor al poder, pasa por ese, y por eso fue necesaria
Bendito sea la idea que Dios les dio a los griegos, ¿no? Por eso fue necesaria la democracia. Por eso fue necesario la alternancia en el poder. Por eso fue necesario, saliéndome un poquito de la Biblia, por eso fue que es necesario que el libertador Simón Bolívar ya advertía que no era bueno que un hombre estuviese tanto tiempo en el poder. Y Simón Bolívar, nuestro libertador, patrióticamente hablando, nuestro libertador decía, no es bueno que un hombre gobierne tanto. ¿Por qué? Porque el pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandar. De ahí que lo que sale, democracia, no, tiranía, tiranía y dictadura, decía el libertador. Así que es un peligro el poder. Lo hemos visto a través de la historia, pero aún la misma Biblia nos deja bastante claro que el hombre no nació para acumular poder. El hombre no fue creado para acumular poder. El hombre no puede acumular poder porque cada vez que el hombre logra acumular todo el poder, eso mismo lo va a terminar destruyendo. Porque el único, gloria sea el Señor, el único que puede tener todo el poder, toda la gloria, toda la alabanza, toda la majestad, sin que le afecte en su naturaleza, se llama Jesucristo. A Él sea la gloria. Él es el único que pueden manejar el poder. Nosotros no. Los pastores no están llamados a acumular poder. Los pastores estamos llamados a servir. Las ovejas no son nuestras. La iglesia no es nuestra. El evangelio no es tuyo, no es mío. Es de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. Las ovejas son de Jesucristo. Nosotros somos meros servidores, como dice el apóstol Pablo, meros trirremeos, meros servidores que estamos temporalmente. Así que tengamos cuidado con esos pastorados eternos, tengamos cuidado con esos pastorados que pareciera que solo la muerte los saca del pastorado. Tengamos cuidado porque acumular poder hace daño. Acumular poder produce esto. Nos puede convertir en una Thalía. Acumular poder nos puede convertir en un Nabucodonosor. Y acumular poder nos puede convertir en un Belsasar. Así que mis hermanos, espero que esta enseñanza les haya servido, les haya edificado, pero también les permita comprender. Nosotros no estamos llamados a buscar el poder. Lo siento mucho por aquellos pastores en este tiempo moderno que andan buscando las primeras magistraturas de los países, quieren llegar a ser presidente, están babiándose por ser poderosos, quieren llegar a ser poderosos, pero no entienden todo el peligro que hay detrás de todo eso. Dios no nos llamó a buscar ser poderosos. Cuando el Señor estaba con los apóstoles, ya el Señor, antes de ser crucificado, a punto de ser crucificado, se estaban peleando los discípulos. ¿De qué se estaban peleando? ¿De quién sería el mayor? ¿De quién sería el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a tener más puesto? El Señor le dijo, mira, estas peleas, estos debates en el mundo es que se dan. Son los hombres que dan este tipo de debates y este tipo de peleas. Entre ustedes no existe eso, no debería existir esto. Entre ustedes, el que quiere ser el mayor tendrá que ser siervo de todos. El que quiere ser el más grande tiene que ser el servidor de todos. Así funciona el poder en el reino. El poder en el reino no es para yo tener poder. El poder en el reino es que todo el poder es de Cristo y nosotros somos sus siervos. Así que mis hermanos, que Dios les guarde grandemente, que el Señor nos permita seguir entendiendo las verdades bíblicas y así poder liberarnos un poco de las cadenas ideológicas. Yo no estoy ni por derecha ni por izquierda. Yo estoy bastante claro que el autoritarismo puede nacer del corazón de cualquier hombre, sea de derecha o sea de izquierda, porque ese pecado está en el corazón del hombre. ¿Qué debiéramos hacer nosotros?
pedirle al Señor que nos guarde. Señor, guarda mi corazón, guarda mi espíritu, guarda mi mente de cualquier vestigio de autoritarismo. Guarda mi corazón, Señor, de creerme poderoso. Guarda mi corazón de creerme que soy dueño de la iglesia que estoy pastoreando. Guárdame, Señor, de creer que yo tengo todo el poder, que yo tengo toda la gloria, que yo tengo toda la honra, porque ese día empieza nuestra caída. Ese día empieza mi caída y yo no quiero caer. Por eso es que yo en esta hora, yo reconozco que el único que tiene todo poder, toda gloria y toda honra se llama Jesucristo nuestro Señor. Que Dios les guarde grandemente. Nos vemos en otra enseñanza.